El objetivo de este video en los próximos 12 minutos es explicarte cómo haces conversión de unidades a través de una tabla. Ahora vamos a ver el método de conversión de unidades a través de una tabla. Para entender el concepto de conversión de unidades de longitud, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos el número 678, el último número es la unidad, el que le sigue es la decena y el que le sigue es la centena. Lo más importante es comprender cuál es el número de la unidad. Por ejemplo, si yo escribiera 678.0, la unidad sigue siendo el 8, porque el punto está aquí. Ese 0 ahí no altera la cifra. Si yo escribo 678 punto y le coloco 4 ceros, sigue siendo 678, porque el punto está después del 8, que es la unidad. Miremos este número de acá. Aquí tengo 678.98 metros. Aquí nos indica que donde está el punto, hacia la izquierda es la unidad. Y en este caso la unidad de medida es la m, los metros. Entonces está diciendo que son 678.98 metros. Este de acá abajo nos dice que son 678.98 centímetros. Entonces vamos a coger estas dos cifras, una que está en metros y otra que está en centímetros. A pesar de que son el mismo número, tienen diferentes unidades, porque para el de arriba las unidades son metros y para el de abajo las unidades son centímetros. La tablita que tenemos que aprendernos, y seguramente si nos la aprendemos va a ser muy sencillo cualquier tipo de conversión, es la siguiente. Vamos a arrancar de la unidad de longitud, que es el metro. Hacia la izquierda del metro vamos a poner los decímetros. Hacia la izquierda de los decímetros vamos a poner los hectómetros. Y hacia la izquierda del hectómetro colocamos los kilómetros. Para la derecha del metro colocamos los decímetros. A la derecha de los decímetros los centímetros. Y a la derecha de los centímetros los milímetros. Ese es el orden que tenemos que tener claridad en esta tabla, o la que tenemos que aprendernos. Ahora vamos a representar en esta tabla el valor de 678.98 metros. Como la unidad de medida es metros y el punto está después de este 8, entonces vamos y nos ubicamos sobre la columna de metros y ahí vamos a colocar el 8. Coloco mi unidad y hacia la izquierda voy colocando los siguientes números: el 7 y el 6. Y hacia la derecha del 8 coloco el 9 y el 8. Entonces ya nos quedan ubicados en la tabla. Ahora, ¿cómo hacemos conversiones? Si yo quisiera representar este número en centímetros, por ejemplo, simplemente pongo el punto aquí y estaría diciendo que 678.98 metros equivalen a 67.898 centímetros, porque la unidad quedó en centímetros. Que lo quiero representar en kilómetros, entonces quito el punto de aquí y lo pongo en kilómetros. ¿Qué significa eso? Que 678.98 metros equivalen a 0.67898 kilómetros, porque el punto lo estoy colocando en la unidad de kilómetros. Entonces, hacer conversiones de unidades es simple y llanamente posicionar los números dentro de la tabla y colocar el punto donde me interese, en la unidad que me interesa. Vamos a hacer este otro ejemplo. Este de acá es 678.98 centímetros.
Como la unidad es centímetros y el punto está aquí después del 8, entonces voy a centímetros y en centímetros coloco el 8. Después en decímetros el 7, en metros el 6, el 9 en milímetros y más hacia la derecha de milímetros coloco el 8. Entonces, ¿qué significa eso? El punto estaría aquí en centímetros. Entonces 678.98 centímetros. Si los quisiera pasar a metros, quito el punto del 8 y lo pongo en el 6. ¿Qué significa? Que 678.98 centímetros equivalen a 6.7898 metros, porque ya el punto lo puse en la unidad de metros. Y de esa manera pues podemos hacer conversiones de unidades. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que estamos en el edificio número 2, nos montamos en el carro y nos desplazamos esta distancia para llegar al edificio número 1. Y nos dicen que del edificio número 2 al 1 hay 1 kilómetro de distancia. Y ahorita nos preguntan que digamos cuántos centímetros hay del edificio 1 al edificio 2. Entonces vamos a ver cómo respondemos esta pregunta. Como la distancia nos la dieron en kilómetros, pues tendríamos que pasar esos kilómetros a centímetros. Vamos a la tablita, voy a copiarla acá abajo. Y en la tablita vamos a representar, bueno, aquí todos estos son ceros, vamos a representar 1 kilómetro. ¿Cómo representamos 1 kilómetro en la tabla? Como la unidad nos está diciendo 1 y aquí no hay un punto, ese 1 kilómetro, recuerden que es equivalente a decir 1.0 kilómetros. Entonces el punto estaría después del 1. Si no aparece o no lo vemos, se asume que está a partir del último número. Y en este caso el último número es 1, que ese número es la unidad. Siempre el último número va a ser la unidad. Entonces voy a la unidad. Entonces escribo 1 en la unidad. 1. Ya planteé o escribí la unidad 1 kilómetro. Pero me están pidiendo en centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de llenar de ceros cada columna, ya un cero por columna. Entonces en hectómetros coloco un 0, en decímetros coloco un 0, en metros coloco un 0, en decímetros coloco un 0, disculpe, este de acá era decámetros, y en centímetros coloco un 0. Ya llegué a la unidad de centímetros, entonces pongo el punto ahí. ¿Qué significa? Que 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Y de esa manera hago la conversión de unidades. Vamos a darle una altura a este edificio, por ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a suponer que nos dicen que este edificio tiene una altura, vamos a poner la altura de... Son 3 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Vamos a poner una altura de 25 metros, de 20 metros. 20 metros de altura tiene el edificio.
Entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿qué altura tiene el edificio en centímetros de nuevo? Digamos que esa es la pregunta que nos hacen. ¿Qué altura tiene el edificio en centímetros? Entonces, como nos están diciendo que el edificio tiene 20 metros, entonces recuerden que la unidad, vamos a ponerle 20.5 para que ubiquemos unidades, con decimales. Recuerden que cuando hay un punto y aparece un número diferente de 0 son decimales. 20.5 metros. Entonces vamos a la tabla y como la unidad que nos están dando en metros, el metro está en la unidad del 0. Entonces ubicamos la unidad del 0 en metros. Si quieren podemos poner el punto. Y hacia la izquierda está el 2. Entonces vamos a escribir el 2 en esta posición. Y hacia la derecha tenemos el 5. Entonces ya hemos escrito 20 y el punto está en metros, 20.5 metros. Pero como nos están pidiendo que lo transformemos en centímetros, pues llenamos con 0 las columnas que falten. Entonces vengo acá, faltaría una columna hacia la derecha para que quede en centímetros y este punto lo traslado a la columna de centímetros. ¿Qué significa eso? Que 20.5 metros es igual a 2050 centímetros. Y de esa manera podemos hacer conversiones de unidades de una forma bastante fácil.